Vamos al libro de Hechos y vamos a ir al capítulo 5. Aquí a mí este libro me parece muy interesante porque nos demuestra lo que Dios hace en medio del pueblo cuando de verdad se le ama. Bien, y hemos venido hablando acuérdense que empezamos a hablar desde el capítulo 1, donde arrancó Hechos, y ya vamos en el capítulo 5. Para resumir rápido, muy rápido, el Señor, a ver, hago el quiz, a ver si han puesto atención, porque usted lo que tiene que aprender es la Biblia, no va a confiar absolutamente todo lo que le dicen enfrente a alguien, aprenda a conocer la Biblia para que no le metan los dedos a la boca. Capítulo Hechos. Primera pregunta, ¿quién es el más probable que escribió Hechos? ¿Quién fue? A ver si se acuerda. ¿Quién? No, Pablo no, Lucas, uno de los discípulos del Señor. Y analizamos por qué, no podemos asegurarlo totalmente, pero es muy probable, y dijimos por qué. ¿Listo? Probablemente lo escribió Lucas, uno de los, ¿que era el qué? Lucas era el qué? El doctor, el médico, uno de los discípulos de los 12 del Señor que él llamó en vida, era médico, él era el médico. El Señor llamó pescadores, médicos, recaudadores de impuestos, que en esa época se les consideraba como traidores a la patria judía. Él llamó de todas, digamos, las clases, ¿no? Y de todos los ámbitos. Llamó un doctor. Lucas era uno de los estudiosos, digámoslo así. Como John y Cami, que son los estudiosos de la congregación, por no decir los nerdos, son los pilos. Entonces, a mí me llamó siendo futbolista, o sea, nada que ver. A ellos de la distrital, las mejores calificaciones. A Joya, mejor no les cuento de dónde lo llamó. ¿Sí? A mi papá un ingeniero, a mi mamá una maestra de química. Aquí dos doctores, mejor dicho, era la dura vendiendo finca raíz. Al duro de los libros, ¿cómo? Comercial, de todo, a la dura de los medios de comunicación, y eso andaba con los de Caracol y todo, ¿sí? Don Osvaldo, un exfutbolista y padre de un futbolista. Soniecita, que mejor dicho, mamá de un montón de hijos, y anda trabajó en la universidad y todo. La contadora, ¿cómo se llama eso? Administradora financiera allá atrás. Ingeniero, antes ingeniebrio, pero ahora ingeniero, ¿cierto? Entonces, des en cuenta bueno, allá el duro del jardín botánico, de todas las temas de matas y todo eso que yo no entiendo nada. Mi esposa, la enamorada de su marido. Entonces, des en cuenta cómo Dios llama, ¿sí? De todo. Y hay algo en común de todos nosotros, y es que nos hemos arrepentido de la vida que llevamos, ¿bien? La vida oscura. Porque por muy doctores, por muy estudiosos, todos andábamos perdidos en nuestros pecados, ¿verdad? Y lo común es que nos arrepentimos cuando conocimos de Él, ¿bien? Entonces, Hechos nos cuenta esa variedad de discípulos que el Señor llamó en su momento, pero hubo uno que se caracterizó en esos primeros capítulos por ser el vocero. ¿Quién era? Pedro. Pedro era el líder, ¿cómo se llama eso? Como el visible o el más visible. Y estudiamos que Pedro, no por casualidad, era el más visible o el líder de ellos, sino que entendimos que Dios, Yeshua o Jesús, cuando estuvo en vida con ellos, digámoslo así, le delegó esa autoridad sobre los demás discípulos y les dijo: Pedro, te entrego las llaves. ¿Cómo fue que le dijo? Ya me olvidó. No, pues parafraseando,
Pedro, mejor dicho, ¿ah? Te llamabas Cefas, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra. Y sobre eso que tú has dicho en ese momento, ¿qué fue lo que dijo Pedro en ese momento cuando le dijo eso? Pedro dijo, tú eres, le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cierto? Sí. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Y fue cuando el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y en ese momento le dio la autoridad y le dijo, Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora tú ve, mejor dicho, y casi que le dijo, te voy a dar la autoridad ahora para que lideres este tema porque yo me voy a ir. Y así fue, tiempo después, el Señor muere, 3 días y 3 noches resucita después. ¿Cuántos días para la evaluación? ¿Cuántos días pasó el Señor después de haber estado resucitado junto con sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Cuántos? 40 días ya después de resucitar. Anduvo con ellos. 40 días. ¿Y cuántos días después de que él ascendió al cielo, después de esos 40 días, fue que llegó el Espíritu Santo a todos sus discípulos? 10 días más para cumplir la fiesta que se llama la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las 7 semanas, que son 50 días y todo, y se fue perfecto. Todo eso lo vamos a explicar nuevamente en otro momento, pero las fiestas de Dios o del Señor, y tiene que usted entender algo, la Navidad no es una fiesta que esté en la Biblia. Los huevos de Pascua y todo esto de la Pascua de los huevos y eso no existe en la Biblia. Lo que sí existe, tampoco Halloween ni nada de estos temas. Lo que sí existe en la Biblia son las fiestas que él creó, fiestas por medio de las cuales él va revelando su plan. ¿Se acuerdan las fiestas? Vamos a ver si se las saben, las he dicho un montón. ¿Cuál es la primera fiesta que Dios creó? Pascua, la primera, pero no es la Pascua de los huevos. Después ya le hemos explicado, después la explicamos. La Pascua era el día en que mataban un cordero en la antigüedad, celebrando la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Ese fue exactamente el día en que ¿quién murió? Señor Yeshua fue muerto, lo mataron el día de la Pascua. Segunda fiesta, que duraba una semana. ¿Cuál? La fiesta de los panes sin levadura, que eso tiene una connotación muy tremenda y lo hemos estudiado. Tercera fiesta, la fiesta de los primeros frutos o de las primicias, que justo caía 3 días y 3 noches después de la Pascua en ese año, ¿cierto? Que fue exactamente el día en que seguramente el Señor resucitó de entre los muertos. Todo se estaba cumpliendo como en las fiestas, recuerden. Cuarta fiesta. ¿Cuál? Pentecostés, que era 50 días después de la que acabo de nombrar de los primeros frutos. Exactamente en esa cuarta fiesta fue cuando el Espíritu de Dios descendió sobre todos los discípulos después de que el Señor resucitó. Quinta fiesta. ¿La de qué? No. La fiesta de las trompetas. ¿Se acuerdan? Que es la fiesta donde creemos que el Señor va a volver. Que es más o menos, depende de la salida de la luna en Jerusalén, hacia los finales de septiembre. Lo que pasa es que nadie sabe el día ni la hora porque depende de la salida de que sea el avistamiento de la luna. Por eso no se puede decir el día exacto, pero es probable que en la fiesta de trompetas suene y aparezca, se abran los cielos y aparezca el Mesías cuando venga nuevamente
de arriba del cielo acá. Sexta fiesta, después de la de trompetas, siguen después, ¿cuál? Un par de días después. La fiesta del perdón. La fiesta del perdón. En esa fiesta creemos en el futuro, cuando regrese el Mesías, es cuando Él va a reunir a su pueblo y, digámoslo así, que nos va a perdonar de una manera ya general, plural. Es muy probable que eso ocurra para darle paso luego a su matrimonio, digámoslo así, su matrimonio, que vendría siendo la última fiesta. ¿Cuál es la última fiesta? Que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta donde es muy probable que en esa fiesta haya nacido el Mesías, porque en esa fiesta toda la gente de Israel tenía que reunirse, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Sí me están escuchando? Ah, bueno. Y en esa fiesta se llamaba la fiesta de los tabernáculos, porque tenían que hacer como estilo chozas. Chozas por todo el valle, por toda, que rodeara todo Jerusalén. Y todo el pueblo tenía que reunirse durante una semana que duraba esa fiesta de tabernáculos. Es muy probable que María, que estaba así, de gorda, a punto de dar a luz, yo me acuerdo, Kate, los 3 embarazos andaba así. Y justo en ese tiempo, en esa semana, es muy probable que María tenía ya se le venía el hijo. Y entonces ellos fueron a buscar una habitación para poder tenerlo. Y la Biblia dice que no hallaron. Claro, eso estaba así, peteado, como cuando usted va a mengar ahorita en Semana Santa. Eso estaba. Entonces, como no había dónde sentarse, dónde tener al hijo, les tocó tenerlo ¿dónde? En uno de las sucas o de los tabernáculos que estaban puestas en la pradera. Y allí les tocó entrar y tener al bebé. Nada que ver a la Navidad como nos la han enseñado, ¿no? Pero bueno, es mejor saber la verdad. Ahora, no le estoy diciendo que no celebre con su familia las vacaciones, hágalo, pero tenga entendimiento de que no creo que haya sido en esta época. ¿Listo? Bien. Ya después de ese mini quiz, hay una fiesta que nos falta. Una. Porque esas que dijimos son las fiestas anuales, cada año. Pero hay una fiesta que es semanal. ¿Cuál es? El Shabbat, o día de reposo, que ocurre una vez cada semana. Esa es otra de las fiestas que él puso. Las anteriores eran las anuales. El Shabbat es semanal. Cuando, según la Biblia, cuarto mandamiento de los 10 mandamientos que habla del Shabbat o el día de reposo, la Biblia dice que el Señor hizo toda la creación, las montañas. Primero separó las tinieblas de la luz, puso los astros. Luego creó todo lo que usted ve natural, montañas, ríos, los mares. Luego creó ¿qué? Los animales, todos los animales, vegetación. Nosotros fuimos los últimos en ser creados. ¿En qué día nos creó a nosotros? En el sexto. Y después de habernos creado todos lindos, dice la Biblia que él ¿qué? Descansó. Descansó el séptimo día. Descansó de su obra al ver los 6 primeros días ya consumados. Y él dice, descansó. Entonces, él dice que consagró ese día para que también nosotros ¿qué? Descansáramos. Y él dijo, ustedes, hombres, trabajen y hagan toda su obra durante 6 días, pero el séptimo, paren, descansen, no busquen trabajar, no busquen hacer dinero, paren y reposen. Y en ese espacio, digámoslo así, busquen la necesidad de los demás, no busquen más sus propios intereses. Según la historia,
Mire un celular, saque un celular rápido, sáquelo. Y abra un calendario. Abra el calendario de su celular. Abra el calendario de su celular. Y por favor dígame en su calendario cuál es el último día que aparece. ¿Cuál? ¿Cuál es el último día? El sábado. Y uno como anda en la vida como que a uno no le importa por qué será esa. ¿Y dónde aparece el domingo? De primero. Eso no es porque sí. Eso no fue porque Google Calendar se equivocó. Eso tiene una razón de ser. Históricamente, el séptimo día, por la historia se sabe que es del viernes al anochecer hasta el sábado al anochecer. Y el domingo que llamamos nosotros en esta parte del mundo es el primer día de la semana. Por algo en Brasil le dicen primera feria. El domingo no tiene nada que ver. Por eso nosotros tratamos de cumplir ese mandamiento y por eso paramos. Por eso hacemos la reunión hoy. Por eso tratamos de no hacer business o negocios este día. Entonces todo tiene una razón de ser. Ahora, ¿nos pueden decir que estamos locos? Sí. Pero pues yo trato de estar alineado con eso. ¿Listo? Eso no quiere decir que seamos la iglesia de los adventistas del séptimo día. Eso no tiene nada que ver. Ellos también hacen ese mandamiento, pero no tenemos nada que ver con el resto de doctrina. ¿Listo? O por lo menos no comparto mucho lo que piensan. Pero eso, pues es común por lo que acá lo dice. Ahí están las fiestas del Señor. Esas sí son las verdaderas fiestas que Él nos dejó para que entendamos su plan. ¿Listo? Bien. Listo, Pedro era el líder y todo eso. Ahora sí vamos al Hechos capítulo 5. Versículo 1. Aunque ya lo leímos, vamos a recordar esa parte. Amor, ¿me regalas agua? Un poquito. No, ya acá te me vio. Ya. Bueno, espero que ahí no los haya confundido, pero creo que la mayoría de ustedes lo entiende, ¿verdad? Está entendiendo lo que estoy diciendo. Los que no frescos los vamos agarrando suave. Yo sé que esta información a veces no es tan común de escuchar. Bien. Gracias. Hechos capítulo 5, versículo 1. Estábamos en el momento en que los discípulos y las personas que empezaron a creer en el Mesías empezaron a vender ciertas propiedades que eran, digamos, sus propiedades, no todas, pero vendían cosas que ellos tenían y traían ese dinero para que los apóstoles, decía ahí en el capítulo 4, que no lo vamos a volver a leer, repartieran esos dineros y esas provisiones entre los que más lo necesitaban. ¿Se acuerdan? Lo leímos. Eso no quiere decir que usted ahorita va a salir y va a vender su única casita que tiene y va a traer la plata acá. No seamos pelotas, ¿sí? Era que tenían de más. Entonces ellos, si digamos tenían, no sé, 4, ¿cómo se llama? 4 terrenos, vendían 2, 3 y los traían. Literalmente el dinero y los apóstoles lo que hacían era repartir. En algunas congregaciones se quedan sin casa, se quedan sin nada, pensando que están haciéndolo bien. No, usted y yo tenemos que responder primero por quién, por nuestra familia. Y de una manera ordenada empezar a ayudar a los demás. ¿Listo? Acuérdense de eso. Ahora, ya entendiendo eso, nos van a contar un momento que ocurrió, del cual no voy a entrar en tanto detalle, pero para ponerlos en contexto. Capítulo 5, versículo 1 dice así: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Es decir, por poner un ejemplo, lo vendió en 100 millones.
Y cuando vio y le llegó él había prometido que iba a vender ese terreno y le había dicho a todos que al igual que los demás, todo el dinero con el que recibiera por esa venta le iba a poner a disposición de los apóstoles para que lo repartieran entre los necesitados. ¿Qué ocurrió? Por poner un valor, lo vendió en 100 millones. Cuando recibió el dinero, se miró con la esposa y dijo, uy, esto es como harto billete. Y dijo, nos pusimos a prometer todo el dinero, quedémonos con 30 milloncitos y pasemos 70, total, eso es hartica plata. Y nosotros quedémonos con eso. Lo hicieron y así se fueron y llevaron los 70 millones por poner un valor. Después, ¿qué dice? Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pregunta, ¿cómo se dio cuenta Pedro de que le estaba mintiendo? El Espíritu Santo se lo reveló. Y pareciera que las mujeres tuvieran el Espíritu Santo todas, porque lo pillan a uno, ¿o no? Lo pillan a uno si no está mintiendo las mujeres. Pero en realidad quienes tenemos al Espíritu Santo, tarde que temprano, Dios nos lo muestra. Acuérdese que tarde que temprano, la Biblia dice que no hay nada escondido arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dios todo lo sabe y nos lo va a hacer saber lo que necesitamos saber. Si a usted lo vienen a engañar, y si usted está comprometido con Dios, está pegado a Dios, va a ser casi imposible que lo engañe. Se lo va a avisar de una, se lo va a avisar en un sueño, no le va a dar paz, algo va a pasar, pero se lo va a avisar. Ahora, si no estamos comprometidos con Dios, no tenemos el Espíritu Santo, nos van a engañar. Por eso es tan importante tener el Espíritu Santo para todo, para hacer un negocio, para irnos a casar, para saber a quién le abrimos el corazón, para saber si tomamos o no un trabajo, todo. Yo a Dios le pregunto todo, todo. Y no puedo decir que me hable así, oh, Iván, hola, sí o no, pero de alguna manera me lo hace ver. Solo una vez en la vida puedo dar testimonio que escuché algo que Dios me dijo, ya siempre se los digo, ¿no? No siendo ni siquiera novia ni esposa, escuché una vez que la saludé así, que éramos solo amigos, en el oído, esta es tu esposa. Oh, yo solamente abrí los ojitos, porque llegó y la saludé así normal, como cuando uno saluda a alguien así normal, en la mejilla. Apenas le puse la mejilla, escuché acá, esta es tu esposa. Yo lo primero que hice fue mirar a ver si había escuchado ella, porque para mí fue tan claro, yo dije, mínimo ella escuchó. Y yo me separé, le miré la cara y no, ella estaba normal. Y yo dije, no, esto es algo como espiritual, ¿sí? Como, yo sí lo escuché clarito, pero ella no lo escuchó. Y yo lo único que hice fue abrir los ojotes, miré para otro lado y dije, ¿cómo así que está mi esposa? ¿Será que me está hablando Satanás o Dios? Eso fue lo único que yo doy testimonio. Yo doy testimonio que lo único que he escuchado extraoficial o de manera sobrenatural. Yo ni siquiera era novio de ella, nada. De hecho tenía otra novia, con eso le digo todo. Entonces nada que ver. Pues sí, pasaron un tiempo, pasaron un par de años y véame. Y ya tenemos 3 hijas y sí, Dios tenía la razón. Dios ya sabía, ¿no? Pero no necesariamente nos va a hablar así siempre, por eso no se frustre. Nos puede hablar a través de la misma palabra. Entender sus mandamientos nos van a enseñar por dónde nos va a llevar Él. El consejo de los ancianos, pero no hablo solo de ancianos de viejitos, sino de los que han recibido autoridad por parte de Dios y son un ejemplo por su vida también, van a servir sus consejos. Le puede hablar por sueños también, eso es verdad. Han habido sueños que se han cumplido en mi vida, especialmente 2. Entonces, usted manténgase, ¿listo? Y a Pedro, de alguna manera,
No sé cómo, de pronto fue de una, le mostró él, el dinero que te está pasando, Pedro, no es el total, es parcial. Y Pedro de una vez lo enfrentó. ¿Qué pasó ahí? Dice, versículo 5, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. O sea, cuando usted intenta mentirle al Espíritu de Dios, porque no era Pedro, usted y yo nos estamos metiendo en un problema gravísimo que incluso nos puede llevar a la muerte. Eso no es mentira, eso es verdad. Este hombre cayó muerto insofacto ahí. Un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Imagínense, la esposa, hace 3 horas se había muerto el marido, lo habían llevado a enterrar. Como en esa época no existía WhatsApp, no sabían redes sociales, pues nada, ella sana. Hoy en día se hubiera enterado así, ¿no? Pero ella llegó 3 horas después y no sabía nada. Y como se había confabulado con su esposo y pensaban que podían, ¿cómo decirlo? Podían burlarse de Dios. Miren lo que pasó. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Vamos a suponer 70 millones. Sí, dijo ella. Ella dijo que nos van a pillar, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Imagínense, tremendo, ¿no? Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Ese temor, lo que está tratando de decir es que una total reverencia por Dios, respeto, se apoderó de ellos. Dijeron, wow, tremendo. Hoy yo creo que eso nos falta. Nos falta tener una reverencia para las cosas de Dios. Uno lo toma como, sí, una cosa más, una cosa menos. Pero tomémoslo en serio. Mira lo que pasó después. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaba. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor Yeshua o Jesús. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra, cayera sobre alguno de ellos. O sea que con la sombra de Pedro quedaban sanados. Imagínense eso tan tremendo, ¿no? O sea, era muy tremendo. Y uno dice, wow, ¿será que eso solamente en esa época? Yo creo que más que buscar los milagros es tener una comunión real con Dios para que Dios respalde o nos respalde. ¿Qué más dice? Dice, también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos. Esto también existe, ¿no? Aquellos que estamos con Dios, aquellos que estamos buscando al Señor, Dios también nos va a dar la potestad de ¿qué? De sacar espíritus malignos. Eso existe, eso no hay que ponerle. La gente es más fácil que crea que... O sea, para la gente es más fácil saber y creer que un brujo le trae a usted, al ser querido o al amado, sin hacerle daño, se lo va a traer, entonces usted sabe que eso es espiritual y lo cree y van y pagan y le hacen la vuelta y lo tienen ahí amarrado. Usted cree más en eso, es más sencillo creer en eso que de saber que el Espíritu de Dios también habita en a quienes amamos al Señor y tenemos el poder del Todopoderoso que es mayor. Aquel que tiene el Espíritu de Dios es imposible que le puedan hacer brujería, pero imposible.
Una vez escuché un testimonio de un brujo que decía que aquellos que estaban como buscando mucho este tema de Dios y eso, ellos no se podían acercar espiritualmente a través de lo que hacían porque ellos tenían un espíritu mayor, lo llamaban ellos. O sea, que aquellos tenían un espíritu mayor. Pues, ¿quién sería el espíritu mayor? Pues el del Espíritu Santo, ¿sí? Esto no son los ángeles, porque hay lugares donde como que invocan a los ángeles, todo esto no tiene que ver con la Biblia. Es el Espíritu Santo, es el único que el Espíritu que Dios nos quiere y nos ha prometido entregar si lo amamos, si amamos al Mesías, a Jesús, a Yeshua, como seguramente se le llamó en su época. Entonces, los espíritus malignos también salían y todos eran sanados. Sigamos. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Los líderes religiosos de la época estaban llenos de envidia, así como se llenaron de envidia de Yeshua cuando estuvo en vida, ¿verdad? Ellos fueron los que buscaron matarlo. ¿Quiénes eran los saduceos? Como para que no queden ahí perdidos. ¿Se acuerdan quiénes eran los saduceos? Ellos tenían una característica especial en la forma de creer, porque la misma Biblia nos lo cuenta. Ellos no creían en qué, en la resurrección. Ellos no creen o no creían que uno iba a resucitar en el futuro. Usted y yo sí. Nosotros sí creemos que así como el Mesías murió y resucitó entre los muertos, cuando Él regrese va a resucitar aquellos que en esta vida terrenal hayamos vivido para Él. O sea que sí vale la pena. Así a usted lo maten joven, viejito, lo encarcelen o llegue el tiempo donde nos van a perseguir, que eso no se demora mucho, se aproximará en unos años. Independientemente como usted muera o como yo muera, si nos mantenemos firmes hasta el final, nos van a ¿qué? A resucitar. Eso está dicho por la Biblia como 25 millones de veces por todo lado. Jesús dijo, y al que crea en mí, va a vivir, y dice, y va a vivir, y aunque muera, vivirá porque yo lo resucitaré en el día final. Punto. Y él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Al que cree en mí no morirá para siempre. Entonces, eso es algo. Ahora, que vayamos a resucitar bonitos y 90, 60, 90 y todo el tema, no tengo ni idea porque eso es un cuerpo inmortal, entonces no sé, ¿sí? Muchos se preguntan, ¿nos vamos a identificar? Yo creo que sí, solo que ya sin barros y, ¿sí? Tanta vaina y granitos y no sé cómo, pero es un cuerpo inmortal. No sé, por ahí John dice que tiene cuerpo semi resucitado, pero no les voy a contar por qué. Semi glorificado. Entonces, si los saduceos no creían que había resurrección, esa es una de las características primordiales. Y tenían parte en este cuerpo de gobierno político y religioso de los judíos en esa época. Ellos estaban llenos de envidia, porque los apóstoles en este caso ya habían matado al Mesías, pero ahora se les acrecentó el tema porque ahora eran los apóstoles y un montón de gente siguiéndolos. Entonces ellos estaban llenos de envidia. Por eso dice acá, entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. ¿Qué pasaría si en unos años, por nosotros enseñar la palabra de Dios, nos echaran a la cárcel? Porque es que es otro pensamiento erróneo, pensar que seguir a Dios no nos va a pasar nada. No, es que desde que sigo a Dios y ve, ya todo me sale bien, y entonces vea, y entonces ahora sí, me salen así los negocios, eso es una total idiotez. Cuando le hablen así es una total, obviamente viene bendición, pero Dios seguramente nos va a hacer pasar por tiempos bien complejos. ¿Qué tal si cuando te entregues a Dios realmente, ese que pensabas que iba a ser tu esposo o tu esposa termina no siéndolo y se acaba esa relación y entonces a chillar unos meses, entonces me voy a alejar de Dios? ¿De qué se ríen por allá? Por allá se rieron. Y el Señor, o empieza uno a andar y ¡pum! Los amigos con los que uno se la pasaba lo dejan solo. Porque eran los de la pachanga, las nenas, y pues usted ya no encaja y ellos también dicen, no, pues este man ya
un sonso, y lo dejan en solo. Entonces usted experimenta soledad. Ay, ¿yo para qué me puse a meterme con Dios? ¿No? En mi caso, cuando yo conozco de Dios, estaba en mi mejor momento futbolístico, tenía 17 años, era el más conocido en mi edad porque ya jugaba para el equipo más importante de Sudamérica y parecía que todo pintaba este chino. Y cuando conozco a Dios, se daña todo. Y entonces, ya este Pedro y los demás, ¿qué les pasó? A la cárcel. Para que entendamos que esas cosas pueden pasar. Yo tuve un amigo que empezó a buscar a Dios y se le murió a los pocos días o semanas el papá y el mejor amigo. Y desde ahí el hombre echó para atrás. ¿Qué pasa si experimentamos la muerte de un hijo, los que son papás, y nos estamos entregando a Dios? Entonces, ¿qué? ¿Ya no? ¿Qué fue lo que el Señor, el Dios de los cielos le pidió a Abraham que le entregara a quién? A su hijo. ¿Sabe por qué Abraham llegó a ser como una persona tan relevante en la Biblia? Porque no negó a hacer eso incluso. Y ya cuando le iba a matar, él lo iba a matar. Ya estaba en su corazón muerto. ¿Qué pasó ahí? ¡Eh! Pero ¿qué si Dios nos hubiera dicho, pues él lo mataba? Tremendo, ¿no? Y Abraham llegó a ser padre de multitudes y por eso dice que es el padre de la fe, porque obedeció incluso cuando tenía que entregar a su propio hijo, que iba a tipificar lo que el padre en el futuro iba a hacer con su hijo Yeshua, iba a entregar a su hijo. Solo que ahí sí no hubo, no hubo. Ahí sí, y mataron al Mesías. ¿Me entienden? Entonces Dios nos puede pedir cosas que usted quizás ame mucho, pero quizás Dios se la quiera pedir. Y en este caso les quitó en este tiempo, en este momento, la libertad física. Sigamos. Versículo ¿qué? ¿Dónde íbamos? 19, ¿no? Pero en la noche, o sea que ya estaban en el calabozo. Dice, en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Eso es tremendo, ¿no? Lo sacó y les dijo, vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. O sea que aquí hubo rescate milagroso, ¿no? Más adelante ya no iba a haber rescate milagroso. Pero por el plan de Dios, por eso la Biblia dice que Dios es Dios todopoderoso. Si en su plan está que usted todavía esté vivo, no hay nada que lo va a matar. Créame. O sea, si Él todavía en su plan a usted lo necesita para que su reino se siga extendiendo, no hay nada que lo pare. Pero va a haber un día en que Él dice, oye, lo que tengo planeado contigo terminó. ¿O no? Un día lo va a decir. Pero yo digo, uy, ojalá yo pueda alargar eso pues sirviéndole más, ¿no? Que de pronto Él dice, sí. Entonces, qué lindo que yo creo que Él nos ha salvado de muchas situaciones solo porque Él necesita que demos un testimonio a uno más. ¿O no? Seguramente. Entonces, si Dios nos ha dado salud, aprovechémosla para eso, para extender la cosa. No aprovechemos la salud solo para hacer plata. Estamos perdiendo el tiempo. Ahora hay que trabajar, sí, obvio. Pero aprovechemos donde vamos a trabajar, donde Dios nos pone para que otros conozcan a ese rey, a ese Mesías. ¿Listo? Sigamos, ¿dónde voy? Versículo ¿qué? Me perdí. 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los líderes de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron. Miércoles, se les escaparon, ¿no? Pero pues fue el ángel que les abrió y todo el tema. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad
y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Tremendo, ¿no? Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente, les dijo, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre, les dijo a los apóstoles. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pues, ¿de quién están hablando? De Jesús, de Yeshua. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondió Pedro y los demás apóstoles. Mire, hoy en día quizás usted no ha experimentado que alguien lo calle así en términos tan específicos, pero yo sí le puedo asegurar que ha habido gente que lo ha intentado callar a usted y depende de lo que usted haya creído, se ha callado o no. Por ejemplo, cuando usted se mete en un noviazgo donde el otro no cree mucho realmente como usted cree, aunque quizás no se lo diga así, su relación va a hacer que el otro lo calle. No sé si me entiende. Porque el que no cree lo va jalando a tal punto de que usted, por no perder esa relación, ¿qué le toca hacer? Callarse. ¿O no? Entonces sí hay maneras como nos calla. Y usted termina, no, hermano. O de pronto estamos en un lugar donde a usted le da pena hablar. Y como hay otros que se burlan de las cosas de Dios, a usted le da una vergüenza decir lo contrario. Nos callaron. Entonces, como dije la vez pasada, nosotros tenemos también que salir del closet y hablar. Hoy, ¿quiénes salen del closet? Los que con su cuerpo hacen lo que quieren. Y nosotros que conocemos al dueño de nuestro cuerpo no decimos nada. Ahora hay que tener misericordia de todos los que están perdidos, claro, pero usted tiene que decir la verdad. Porque como dijeron los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a alguien que está como muy lindo. Cuando la mujer ve al man y dice, con este me caso. Y se da cuenta que no conoce a Dios, no me importa, con este me caso. La embarró, va a hacer que la calle. Espérese. ¿O no? Y viceversa, hay hombres que por el 90, 60, 90 y escurrir la baba, se terminan alejando de Dios y callando. ¿O no? Y el mal pensamiento es, ay, pero yo soy capaz de llevarlo hacia el Señor. Usted no es capaz de nada. ¿Cierto que uno se mete esa mentira, no? Ay, yo soy capaz le voy a mostrar. Cuando usted ya tiene metido el corazón, no es la manera correcta. Abra el corazón hasta que, como dice la Biblia, únanse en yugo ¿qué? Igualitario, o no se huyan en yugo desigual. Por favor, acuérdense que es un yugo. ¿Qué era un yugo? Lo que le ponían aquí a los bueyes, ¿no? Una cosa generalmente como de madera, donde le agarraban al buey acá y ese mismo palo unido le agarraba al otro. Entonces lo que la Biblia dice es, oiga, no se vaya a unir en un yugo desigual. ¿Qué quiere unir en un yugo desigual? Generalmente estos burros o estos bueyes, uno de los bueyes era el más experimentado, el que más tenía, ¿cómo se llama eso? Horas de trabajo, tiempo, experiencia. Y generalmente le ponían un burro que no tanto, un burro, sí, un buey o lo que sea, para que juntos araran la tierra. Obviamente el más experimentado iba a llevar la batuta y el menos experimentado tiene que dejarse ir guiando por el más experimentado. Entonces la Biblia dice que Yeshua dijo, carguen con mi yugo, porque mi yugo es suave y ligero de llevar. O sea que es como si el Señor nos pusiera un yugo junto con Él y nosotros somos el buey nuevo, el que no entiende mucho. Y nos tenemos que llevar de Él, que es, el Mesías es como nuestro buey que sí sabe para dónde va, el que sí sabe arar.
Y nosotros nos metemos en los mandamientos de Dios, que es como lo que nos une como yugo, y Él nos va llevando. Y es cuando Él le dice, oiga, amiguito, tienes que perdonar en este momento porque va a girar hacia la izquierda. Si no giras, es como si tú giras hacia la derecha. ¿Qué pasa si un burro, si uno de los bueyes, el que sabía tiraba para la izquierda y tú tiras para la derecha? ¿Qué pasa? Se lastiman, se pueden hasta desnucar. Entonces, cuando la Biblia dice que dejemos que Él nos vaya guiando y que metamos en su yugo son sus mandamientos. Entonces, cuando el Señor te enseña, perdona si te hayan violado de niño. Esto parece un poco fuerte, ¿no? Pero el Señor dice, quiero hacerte libre y perdona. No, pero es que ¿cómo se le ocurre? Perdona para que yo te perdone. Eso es como si el Señor le estuviera diciendo, voltea a la izquierda. Si usted hace caso, es como si usted voltea a la izquierda con Él. Y usted empieza a decir, wow, empecé a caminar. Y así con todos sus mandamientos. Cuando uno se hace un noviazgo, es como si los dos se metieran en un noviazgo. Por eso se llama un cónyuge. O sea, entre los dos llevan ¿qué? Un yugo. Por eso se llama cónyuge. Cuando usted se une con un cónyuge o con otro, se meten bajo un yugo donde el otro no cree en los mandamientos y usted sí, ¿qué va a pasar? Y no se trata que usted busque un cristiano, se trata que usted busque a un discípulo que obedece los mandamientos del Mesías. Porque los cristianos también muchos no obedecen, al igual que muchas otras religiones. Usted tiene que buscar a alguien y usted asegurarse que es alguien que obedece los mandamientos. Si sí es así, y que aman obviamente al Mesías, al Señor, si sí es así, va a poder meterse bajo un mismo yugo y poder tener un buen cónyuge. ¿Ustedes cuántos llevan de casados? 10 años. ¿Por qué puede su matrimonio ser sano? Porque están bajo el mismo ¿qué? Yugo. ¿O no? Yo ya, vea que aquí entre nos, este jueves cumplo 9 años de casado con Kate. Este no es mi aniversario, el 17 de este mes. Llevamos para 9 años de casados. Literalmente digo, estoy tan enamorado o incluso más que cuando me casé. Pero eso es ¿por qué? Porque vamos en un mismo yugo. De verdad, se los digo de verdad, de corazón. Entonces, ahí hice un paréntesis del yugo, ¿no? Entonces, pero si ven que por eso se llama cónyuge, todo tiene un sentido, ¿no? Por eso, pilas. Antes de meterse con alguien, levante la mano y diga, venga, yo como que lo estoy viendo con otros ojos, quisiéramos hablar con usted para que esté pendiente y nos vaya guiando. Esa es una buena manera para evitar caer con mal cónyuge. ¿Listo? Bueno, ahí vamos con ellos. Sigamos. ¿Qué horas son? Para no ir más extender. Listo, ya casi vamos a terminar. Entonces, en el versículo 29 de ese capítulo 5 de Hechos, entonces los apóstoles dijeron, no. O sea, los apóstoles no tenían temor incluso de volver a ir a la cárcel. Y les dijeron, es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Pilas con esta expresión. Pilas, ¿por qué? Porque si no entendemos el contexto, terminamos desobedeciendo a todo el mundo. No. Si usted vive con su papá en la casa de sus padres y sus padres le dicen, aquí nadie entra después de las 9, así usted ya sea mayor de edad, ¿usted qué le va a decir? No, es que Dios me llamó, papá, y yo puedo llegar a la hora que quiera porque yo ya tengo cédula. Es necesario que yo obedezca a Dios antes que a ti, hombre. ¿Será eso lo que nos está diciendo acá? No, porque es que hay gente que empieza a tergiversar esta vaina. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando los hombres nos manden o nos quieran mandar a hacer algo que nos lleve a pecar, entonces a eso sí desobedezcámosles. Pero ¿cuál pecado nos está mandando a hacer un padre y una madre que nos dice, usted, mijito, mientras esté en estos 4 paredes, llega aquí máximo a las 9 y punto? ¿Qué nos está haciendo pecar eso? Nada. Entonces nosotros tenemos que obedecer. Porque si desobedecemos a nuestros padres, estamos desobedeciendo a Dios. Este ejemplo no es de esos. Este es porque estas autoridades
religiosas de la época les estaba diciendo, no hablen más del Mesías. Al revés, Dios les había dicho, hablen de mí a toda criatura y bautícenlos. Como quien dice, si no lo hacemos, vamos a pecar contra Dios, en esto no te podemos obedecer, somos sacerdotes. ¿Me explico? Entonces, para que no, porque hay veces, por eso los matrimonios se acaban, porque las mujeres generalmente que son las más, con más pasión que se entregan a Dios, y no estoy diciendo que esté mal, está bien, pero entonces se la pasan yéndose a la iglesia, hablando como lugar, y el esposo que todavía no entiende muchas cosas, le dice, mijita, pero ¿por qué no se queda? Vaya una vez cada 8 días y quédese el otro ratico del fin de semana conmigo y vamos a pasear. No, 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 yo tengo que estar en la iglesia. Y terminan separándose, pues ¿cómo no? Si la mujer escucha a su esposo o viceversa. ¿No? ¿Me explico? Se tiran el matrimonio porque no aprenden a guiar, a obedecer a Dios correctamente y cuándo decir no, cuándo decir sí. Pero no, todos nosotros debemos estar sujetos los unos con los otros. Entonces, ahí en ese caso sí aplica, es mejor obedecer a Dios, más bien es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo 30. Y empezó Pedro a decir, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron colgándolo en un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. ¿A quienes Dios le da el Espíritu Santo? A quienes obedecen. ¿Y cuál es la primera orden que Dios nos dio? ¿Cuál es la primera orden que Dios nos dio? Amarlo a Él, que no tengamos otro Dios y que creamos en el Mesías que nos mandaba. Esa es la primera orden. Crean y escuchen al Mesías que les voy a enviar. Se los dijo por toda la cantidad de años de la antigüedad hasta el día que se cumplió. Crean el que va a venir. ¿Me explico? Esa es la primera orden. Crean en sus palabras, crean que Él es el Mesías. Esa es la primera orden. Esa es la primera obediencia. Quienes hacemos eso y nos entregamos a Él, el Espíritu de Dios va a venir a nosotros. Después, ¿qué dice? A los que oyeron esto se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos, vea, todos estos líderes. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso en pie en el consejo y mandó que hicieran salir de un momento a los apóstoles. Qué chévere este Gamaliel. Era como dentro de los mismos estos líderes, pero de repente él se paró y les dijo, no, no, esperen un momento, yo les tengo que decir algo, pero saquen un momento de aquí, del cuarto, digámoslo así, a los apóstoles. Sáquenos un momento que necesito decirle algo a los demás, que eran como sus pares. ¿Qué les dijo Gamaliel? Vamos a ver. Les dijo esto. Luego dijo, hombres de Israel, les empezó a decir a estos líderes, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió un tal Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió un tal Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen ellos es de origen humano, fracasarán. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Les dio 2 ejemplos previos de gente que, de un líder, digámoslo así, que empezó a llamar y que muchos lo siguieron, pero pum, 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 lo mataron y ahí quedó todo. Se disipó la vaina. 2 ejemplos, pero les dijo, miren, pilas con lo que van a hacer con ellos. Porque primero ya matamos a su Mesías, pero esta vaina, si es de Dios, no la vamos a poder parar. Ustedes no la van a poder parar por mucho que se metan con esto y estarán encontrándose en la lucha contra Dios mismo. Si esto no es de Dios, déjenos que esto se va a acabar. Igual ya matamos, o sea, ya se murió su maestro. Entonces, pues déjenlos porque esto se va a disipar si no es de Dios. Pero si es de Dios, esto no lo van a parar ustedes ni metiéndose con ello. Tremendo. Ellos se dejaron persuadir por Gamaliel, o sea que como que
Dijeron, pues sí, ¿no? Como que, ¿y qué dijeron? Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, eso sí tenían que mandarlos azotaditos, ¿no? Porque el orgullo de ellos no podía dejarlos, los azotaron, les pegaron. Y después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más otra vez en el nombre del Señor Jesús o Yeshua. Después de esto los soltaron. Yo no me imagino la cara de ellos. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos, mire, se fueron felices. ¿Llenos de qué? De gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. O sea que ellos salieron con gozo de que incluso les pegaron. ¿O no? Por eso nosotros cuando estemos realmente viviendo en la voluntad de Dios, así nos pasen cosas como medio feas, debemos alegrarnos, ¿no? Porque es por causa de que estamos haciendo las cosas bien. Cierro con recordarles esto. Hay dos motivos o hay dos maneras por las cuales nosotros vamos a recibir dificultades en la vida, cosas difíciles que pasar. Usted decide por cuál quiere sufrir. La Biblia dice que es mejor sufrir por la justicia que sufrir por la injusticia. Es decir, por cualquiera de los dos lados va a venir sufrimiento tarde que temprano. Pero yo y ustedes y los que amamos a Dios preferimos sufrir por hacer lo correcto. Este es un ejemplo. Ellos estaban sufriendo azotes, persecución, cárcel, pero por hacer ¿qué? Lo correcto. ¿Qué pasa si un ladrón se la pasa robando y violando gente? Un día estos lo van a ¿qué? A matar, a linchar o a encarcelar. Él estaría sufriendo por causa de hacer lo injusto, lo incorrecto. ¿Sí ven las dos diferencias? Los dos sufriendo. Por eso la Biblia dice y Jesús dijo, ánimo, porque en el mundo van a sufrir ¿qué? O sea, durante nuestro tiempo en esta tierra mientras Él vuelve, ustedes van a sufrir aflicción. Pero ánimo porque yo ya vencí el mundo. Entonces, si ustedes le predican que todo va a estar bien, ¿qué pasa si usted está orando porque alguien se sana y no se sana? Entonces, ¿va a dejar de seguir al Mesías? ¿Qué pasa si usted está luchando porque usted quede, no sé, que su esposo o su esposa, su hijo salga de las drogas y todavía no sale? Entonces, ¿no vamos más a buscar al Señor? Entonces, ¿sí ve que no? La motivación no puede ser esa. Ahora, en el camino Dios va a hacer cosas maravillosas, sin duda, y milagros y todo. Entonces, pero cuando lleguen las circunstancias que lo quieran callar a usted para que no siga hablando de Él, sacúdase y acuérdese lo que dijo Pedro, es necesario que nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que hablar. Lo que pasa es que si no tenemos una vida, yo no estoy diciendo una vida perfecta, pero sí una vida que está buscando la santidad, pues nuestras palabras van a ser hipocresía, ¿no? Entonces, busquemos del Señor. Usted sabe que esta congregación no es de gritos. Yo siempre le he dicho, ¿qué sacamos acá gritando, levantamos las manos, llorando si salimos y nos pasamos los semáforos en rojo, sobornamos al policía, todavía se ve pornografía, se trata más al celador que le dice que si ahí mientras yo llamo y usted, no, es que yo ya vengo hace rato, usted es un nuevo tonto, no le damos propina al mesero, le tratamos de hacer chanchullo en los impuestos para no pagarle al Estado porque son muy ladrones, entonces no les pagamos. Pero si voy y lloro me meto con personas en yugo desigual y digo que este es el amor de mi vida, me empiezo a besar, dejo tocar mi cuerpo y termino acostándome como si no pasara nada. Pero si yo voy y lloro y pataleo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Nosotros tenemos que aprender esto. Ahora, si llora y patalea andando con esto correctamente, maravilloso. Pero si llora y patalea ignorando lo que el Mesías nos dejó acá, sus lágrimas, sus gritos y sus oraciones se están yendo, vean, no pasan de este tubo. Yo les he dicho que tomé
Yo cuando era más joven tuve que tomar muchas decisiones radicales. La primera que tomé radical, que yo iba a dejar de decir groserías, parece tonto. A mis 18, 19 años, mis papás saben cuándo me volvieron a escuchar después de decir una grosería. Mis hijas jamás me han escuchado decir una mala grosería. Entonces, cuando escuchan una grosería, de una vez ellas, ¡pim! Oiga, esto es tan feo. Ellas ya saben. Parece tonto, pero fue la primera cosa que yo me propuse. Y Dios me ayudó y lo logré. Lo segundo, voy a llegar virgen al matrimonio. Yo no era virgen en ese momento, pero entendí, dije, mi cuerpo, y así ocurrió. Llegué virgen al matrimonio con Kat. ¿Qué tal? Así se puede, ¿no? Porque muchos hacen los matrimonios rápidos porque ya se enteraron que están embarazada. Venga, nos casamos rápido. Como si pudieran tapar el... ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Es una pendejada. Aquí les cuento una cosa. Desde que yo estoy con Kate hace, 9 años que vamos a cumplir de casados, más uno, porque cuando yo arranqué el noviazgo, a los 6 meses le pedí matrimonio, al año me casé. Jamás Catherine se ha tenido que poner una pastilla en su cuerpo, un anticonceptivo, nada, porque hemos respetado sus mandamientos. Y después usted dirá, ¿y cómo hacen? Ya después le cuento si quiere. Pero yo dije, a mi esposa no le voy a meter nada que le vaya a dar cáncer en el futuro, ¿vale? Y voy a cumplir los mandamientos de Dios. Interesante, ¿no? ¿Sí que se puede? Pero hay que estudiar la Biblia. Hoy en día yo le digo, a la gente dice que yo soy muy exagerado porque yo le digo que los noviazgos no deberían darse besos en la boca. Para que cuando esté en el altar y le digan, ahora sí puede besar a la novia, pues ahora sí la pueda besar. ¿O no? Pero llegan al altar, ahora sí puede besar a la novia y ya le han besado de todo. Ya para qué, ¿cierto? No hay nada especial. Pero uy, qué exagerado. Bueno, pues es el yugo que yo creo que es suave y liviano de llevar. Son los noviazgos real correctos. Son los que no es por nada carnal, sino por lo que es. Y yo siempre les digo, ¿y qué pasa si su mujer, que muchos me dicen, uy, no, pero es que uno tiene que probar antes